Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Instituciones civiles y militares. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Estructura de la familia. La familia israelita era de tipo patriarcal, es decir, la autoridad residía en el padre. Estaba integrada por el padre, la esposa, una o varias, los hijos solteros y los siervos. Lo mismo que sucede en nuestras lenguas. El término familia tenía en Israel un sentido amplio que se confundía a veces con el clan, es decir, abarcaba varias familias que procedían de un mismo tronco y habitaban un mismo lugar. Dentro de la familia, tanto en su sentido estricto como en su acepción amplia, existía una fuerte conciencia de solidaridad y daba lugar, lo mismo que dentro de la tribu, a una institución muy característica de Israel, la institución del Goel, que etimológicamente equivale a protector, defensor, redentor. Inicialmente el Goel era el encargado de llevar a cabo la venganza de sangre. Con el tiempo se extendió su misión en favor de los miembros desvalidos y débiles de la familia. La historia de Ruth ilustra en varios de sus aspectos esta institución. El término Goel fue adoptado por los autores del Antiguo Testamento para presentar a Yahvé como el defensor de los oprimidos y el redentor de su pueblo. Ahora vamos con el matrimonio. En Israel estaba autorizada la poligamia. La Biblia alude a varios ejemplos, con todo parece que en la práctica era mucho más frecuente la monogamia. El libro de Tobías, que es una historia familiar, pone en escena solamente familias monógamas. El simbolismo conyugal que desarrollan los profetas para ilustrar las relaciones entre el pueblo elegido y Yahvé se basa en el matrimonio monógamo. Este mismo matrimonio es el querido por Dios desde la creación. La poligamia hizo su aparición en la línea descalificada de Caín. En Israel, lo mismo que en el mundo semita en general, la mujer y también el hombre se casaban muy jóvenes. De ahí la gran intervención que tenían los padres en el contrato matrimonial previos al matrimonio. Existían los esponsales, los cuales tenían ya ciertos efectos jurídicos. El matrimonio definitivo se formalizaba mediante un contrato de carácter civil. Es curioso constatar la ausencia de todo acto religioso
en las ceremonias matrimoniales. El marido debía entregar a los padres de la novia una suma de dinero que se concertaba de antemano. Esta suma no era tanto el precio de una compra, cuanto una compensación. El contrato matrimonial daba lugar a una serie de ceremonias y fiestas que se prolongaban normalmente durante una semana. A veces duraban 2. Entre estas ceremonias la principal era la entrada de la novia, acompañada de sus amigas, en la casa del esposo. El marido podía repudiar a su mujer. Él se expresa de una manera vaga y general sobre las razones que podían motivar el repudio. Su sentido y alcance exacto se discutía todavía en la época rabínica. La escuela rigorista de Shammai repito y corrijo. La escuela rigorista de Shammai admitía como suficientes solamente el adulterio y el mal comportamiento de la mujer. La escuela de Hillel, en cambio, daba por válida cualquier razón, incluso la simple preferencia del marido por otra mujer. El marido redactaba un acta de repudio a favor de la mujer que la permitía casarse de nuevo. No sabemos con qué frecuencia usaban los maridos israelitas del derecho que les concedía la ley del repudio. Los libros sapienciales elogian la fidelidad conyugal. Malaquías la recomienda a sí mismo, basado en el texto del Gen. Este mismo texto invoca el Nuevo Testamento para proclamar la indisolubilidad matrimonial. Según D.T., cuando en una familia había varios hermanos, si uno de ellos moría sin hijos, pesaba sobre el siguiente la obligación de tomar a la viuda por esposa, y el primogénito de este nuevo matrimonio se consideraba legalmente como hijo del difunto. Las historias de Tamar ilustran esta institución del levirato, si bien no se acomodan exactamente al texto del D.T. Ahora os hablo de los hijos. En Israel, lo mismo que en los demás pueblos semitas, se tenía en gran estima a los hijos, sobre todo los varones. La aspiración suprema de la familia era tener muchos hijos. El niño recibía el nombre inmediatamente después de hacer, solamente más tarde. Repito y corrijo. El niño recibía el nombre inmediatamente después de nacer. Solamente más tarde se retrasó la imposición del nombre hasta el día de la circuncisión. Según la ley del LEP, a los 8 días del nacimiento tenía lugar la circuncisión. En un principio corría a cargo del padre y se hacía con cuchillo de piedra. Con el tiempo se fue dejando en manos de personas especializadas
y se fueron empleando instrumentos de metal. La circuncisión consistía en la amputación del prepucio, es decir, la prolongación de la piel del pene que recubre el válano. La práctica de la circuncisión parece que fue adoptada por los israelitas en el momento de instalarse en Canaán. Sea cual fuere su sentido original, en Israel tenía un valor religioso, significaba la agregación del individuo al pueblo elegido. Era la señal de la alianza. Mientras los códigos de Mesopotamia hablan de la adopción en sentido estricto y testimonian la gran antigüedad de esta práctica, la Biblia reconoce solamente una adopción en sentido amplio. En este sentido amplio, Raquel tiene por suyos los hijos de Bala y Jacob considera como propios los hijos de José. Desde el punto de vista del lenguaje, la Biblia se expresa en términos jurídicos más claros cuando habla del rey como hijo adoptivo de Yahvé. Véanse la profecía de Natán y los textos dependientes de ella. Parece emplear una fórmula jurídica de adopción legal. La práctica de la adopción se refleja en los textos que presentan las relaciones entre Yahvé y su pueblo bajo la metáfora de la filiación. En la misma línea, pero en un sentido más profundo, San Pablo habla de los cristianos como hijos adoptivos de Dios. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar de la tribu. Primero comenzamos con el régimen tribal. Hasta el establecimiento de la monarquía, el pueblo elegido vivió bajo el régimen tribal. La tribu es un grupo autónomo integrado por familias que se consideran descendientes del mismo tronco. Es decir, la tribu encuentra su cohesión en los lazos de la sangre, que pueden ser reales o ficticios, constituidos por convenios o alianzas. De hecho, algunas de las tribus de Israel englobaban dentro de sí otros clanes o tribus de origen extranjero, pero una vez incorporados a la tribu mediante pactos o alianzas, todos se consideraban como hermanos descendientes de un mismo tronco. Este sistema de incorporación, que recibe el nombre técnico de Ben Amé, debió ser muy frecuente en los primeros tiempos de la historia de Israel. La concepción bíblica de las 12 tribus esquematiza y simplifica los hechos y tiene mucho de artificial. De hecho, el número y orden de las tribus, lo mismo que sus nombres, varían según los textos, lo cual prueba que esta sistematización tardó en cristalizar en una forma única y definitiva. Ahora vamos con organización y gobierno de la tribu. Dentro de la tribu se distinguen unidades parciales que se basan igualmente en los lazos de la sangre. La unidad base es la familia. Varias familias forman un clan que está regido por un consejo de ancianos.
El conjunto de clanes da origen a la tribu, que estaba regida por un jefe, que recibía probablemente el nombre de Nasi. Solidaridad tribal y venganza de sangre. Los lazos de sangre reales o ficticios crean entre todos los miembros de la tribu un fuerte sentido de solidaridad, lo mismo en el bien que en el mal, la cual puede alcanzar a varias generaciones. Dios castiga las faltas de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. La honra y la deshonra de cada miembro repercute en toda la colectividad. Esta conciencia de solidaridad da lugar a una de las leyes fundamentales de la vida tribal, la venganza de sangre. La sangre de cualquiera de los miembros de la tribu debe ser vengada con la sangre del culpable y, en defecto de éste, con la de uno de su familia o tribu. Esta ley se expresa con violencia sangrienta en el canto de Lamec. La venganza de sangre no solamente tenía un sentido de compensación, hombre por hombre, mujer por mujer, como dice el Corán, sino que era al mismo tiempo una garantía de la integridad personal en una sociedad sin organizar, sin servicios y agentes de orden público. La ley del talión constituía un freno eficaz en favor del orden y de la seguridad. La venganza de sangre no llegó a desaparecer nunca y fue incluso reconocida por la ley, pero recibió con el tiempo algunas limitaciones en orden a evitar los abusos a que estaba expuesto el ejercicio de una justicia privada. La principal fue la distinción introducida por la ley entre homicidio voluntario e involuntario y la creación de ciudades de asilo, donde podían encontrar asilo los homicidas meramente materiales. Ahora vamos con la organización militar. Durante el régimen tribal no existía un ejército organizado dentro de la tribu. Puede decirse que toda la tribu era ejército. Todo hombre en edad de armas estaba obligado a colocarse bajo las órdenes del jeque para defender los derechos y propiedades de la tribu contra los ataques del enemigo. Ordinariamente cada tribu actuaba por cuenta propia, pero a veces se unían en una acción común. El libro de los jueces es el que mejor refleja este estadio de la vida de Israel. Ahora vamos con la federación de las tribus. Durante los 2 primeros siglos de su instalación en Palestina, Israel era una federación de 12 tribus. El pueblo elegido seguía en el ejemplo de sus vecinos, los arameos, los ismaelitas y los edomitas. Este régimen federal presenta ciertas afinidades con las anfictionías. Este régimen federal presenta ciertas afinidades con las anfictionías griegas, integradas por 12 ciudades que vivían en torno a un santuario donde celebraban el culto en común y donde se reunían en consejo
los representantes de cada una de ellas. Estudios recientes parecen haber descubierto la existencia de estas anfictionias a partir de fines del tercer milenio en Mesopotamia, lo mismo que en las anfictionias griegas y mesopotámicas. En la Federación de Tribus Israelitas, los lazos de unión más fuertes eran de orden religioso. Las 12 tribus reconocían un mismo Dios, Yahvé, y celebraban sus fiestas en el santuario del arca, que era la señal sensible de la presencia de Dios en medio de ellas. La fiesta principal era la renovación de la alianza, que debía celebrarse anualmente. Las 12 tribus llevaban el mismo nombre, Israel, y tenían un estatuto general sumamente amplio y general. Pero no existía ningún organismo central, sino un jefe común con jurisdicción sobre todas ellas. En el régimen interior, cada una de las tribus se regía por sus propias leyes y costumbres. El libro de los jueces ilustra bien algunos de los aspectos de la vida de Israel en este periodo. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con la monarquía. Las tribus de Israel no reconocían más rey que Yahvé, y por eso tardó mucho tiempo en abrirse paso la monarquía. Pero finalmente, presionados por el peligro filisteo y deseosos de tener un rey como las demás naciones, le dieron paso en la persona de Saúl y David. Con Saúl asistimos a una monarquía en embrión. Se iban dando pasos hacia la monarquía, pero todavía no existía un gobierno central. Las tribus conservaban su autonomía administrativa. Fue David quien estableció definitivamente la monarquía en Israel. David eligió Jerusalén para capital del reino, construyó el palacio real y concibió la construcción del templo, organizó la corte, centralizó la administración y trasladó el arca, que era el centro de gravedad de la vida religiosa de las tribus, a Jerusalén. David fue proclamado primero rey de Judá y luego rey de Israel, es decir, suprimidos el alejamiento y las diferencias entre las tribus del norte y las del sur. Se unieron en David, todas ellas, y unidas siguieron durante el reinado de Salomón, pero a la muerte de éste surgieron de nuevo las antiguas diferencias y tuvo lugar la escisión de las tribus, volviendo a aparecer separados los dos reinos. La concepción monárquica de ambos reinos y su estructuración administrativa no coincide exactamente. En Judá, por ejemplo, se mantuvo siempre el principio dinástico, que estaba refrenado por la profecía de Natán. En Israel, en cambio, no se respetaba la sucesión hereditaria. Coincidían, sin embargo, en lo fundamental. Esto nos permite aplicar al reino del norte muchas de las nociones que vamos a dar aquí sobre el reino del sur, que es el mejor documentado. Ahora os hablo primero del rey. Especialmente en el norte, donde no siempre se respetaba el principio dinástico, pero también Judá, la ascensión de un monarca al trono presuponía la elección divina. Se era rey por la gracia de Dios.
En este aspecto el pueblo elegido estaba en la línea de los demás pueblos del Medio Oriente. Normalmente la sucesión recaía sobre el primogénito, pero no siempre. A David, por ejemplo, le sucedió Salomón, que era su hijo menor. El rey solía designar en vida al príncipe heredero y lo asociaba al gobierno. Las mujeres estaban excluidas del trono. La ceremonia de la coronación se desarrollaba en 2 actos sucesivos. Primero en el templo tenían lugar la imposición de la corona y del testimonio, y la unción, la cual convertía al rey en persona sagrada. Después de la unción tenía lugar la aclamación del nuevo rey, sonaba la trompeta y en medio de grandes aplausos el pueblo gritaba: ¡Viva el rey! La aclamación equivalía al reconocimiento público del rey. En este momento se abandonaba el santuario y se trasladaba la comitiva al palacio, donde el nuevo soberano tomaba asiento sobre el trono. Este acto equivalía a la toma de posesión del poder real. Sentarse sobre el trono y comenzar a reinar eran sinónimos. Una vez que había tomado posesión del trono, el rey recibía el homenaje y la pleitesía de los grandes de la corte. Todos estos actos de la coronación del rey pueden verse ilustrados en las coronaciones de Salomón y Joás, que la Biblia nos ha transmitido con cierta amplitud. Los Salmos 2 y 110, a su vez, que parecen haber sido compuestos para la fiesta de la coronación real, reflejan los distintos actos de la coronación. Ahora os hablo del personal de la corte. El rey estaba asistido en el gobierno del pueblo por altos dignatarios. En la organización de la corte, David y más tarde Salomón se inspiraron en los pueblos vecinos, especialmente Egipto. En un primer momento, la corte de Jerusalén se vio obligada incluso a recurrir al extranjero en busca de personal técnico. Así los prueban las listas de funcionarios de David y Salomón, en las que figuran varios nombres extranjeros. Entre los principales funcionarios que conocemos a través de la Biblia están el familiar del rey, el mayordomo del palacio, el secretario, el heraldo, los jefes del ejército y de la guardia, el jefe de los prefectos, el jefe de los trabajos públicos y 2 sacerdotes. Ahora os hablo de la administración pública. Durante los reinados de Saúl y David siguió la estructuración tribal del periodo anterior. Los nuevos territorios conquistados en tiempo de David quedaban sujetos a tributo y bajo la dirección de un gobernador o de los propios reyes vasallos. En tiempos de Salomón el reino se dividió en 12 prefecturas, cuya demarcación, juntamente con los nombres de los prefectos, nos ha sido conservada según los 12 distritos proveían uno cada mes a las necesidades del palacio real, incluido todo el personal de la corte, los caballos y las bestias de carga. La nueva división introducida por Salomón respeta en parte la antigua distribución tribal, pero incluía los nuevos territorios conquistados a los cananeos y procuraba un mayor equilibrio entre los distintos distritos con el fin de hacer más equitativa su tributación mensual.
Por lo que se refiere a la administración local, sabemos por la Biblia que las dos capitales, Jerusalén y Samaria, tenían cada una su gobernador, que estaba asistido a su vez por personal auxiliar. En las demás ciudades parece ser que los asuntos locales continuaban en manos de los ancianos, que formaban una especie de consejo municipal. Ahora os hablo del ejército real, el ejemplo de los filisteos y cananeos y la triste experiencia de las derrotas sufridas fueron convenciendo a las tribus israelitas de las ventajas de un ejército bien organizado. Pasos eficaces en este sentido dieron Saúl y sobre todo David, que al lado del contingente popular en edad de armas crearon un cuerpo de militares profesionales asalariados, reclutados muchos de ellos en los países extranjeros conquistados. Salomón reforzó el ejército con cuerpos de caballería y carros de combate que tenía acantonados en las principales ciudades del reino. Las recientes excavaciones de Megaido han confirmado plenamente las noticias de la Biblia al descubrir las caballerizas del tiempo de Salomón, capaces para 450 caballos. Administración de la justicia. Frente a los demás pueblos del Medio Oriente, especialmente Mesopotamia y Egipto, donde los códigos legales eran promulgados por el rey y refrenados con su autoridad, en Israel la ley venía directamente de Dios. Nunca se hace alusión en la Biblia al poder legislativo del rey. En cambio, sobre el rey descansa en Israel el poder judicial. Los juicios reales o ficticios que refieren los libros de Samuel y Reyes prueban que los ciudadanos acudían al rey en busca de justicia. Naturalmente, el rey no podía resolver todos los litigios del pueblo. La mayoría de las causas se decidían en tribunales secundarios. Moisés mismo delegó ya en otras personas sus poderes judiciales y se reservó solo los más difíciles. A través de la Biblia se descubren en Israel 3 clases de tribunales cuya competencia es difícil precisar: los tribunales locales de los ancianos, los tribunales establecidos directamente por el rey y los tribunales sacerdotales. Los tribunales de los ancianos tenían su asiento en las puertas de las ciudades. La historia de Ruth ilustra con cierto detalle su funcionamiento. Al lado de los ancianos aparecen en el DT otros jueces profesionales que ejercían su cargo en las ciudades por orden del rey. Las crónicas 2 Cron 19,4-11 aluden al establecimiento de estos jueces. Los sacerdotes se constituían a sí mismos en jueces de las causas religiosas. Según Ley 13-14, era el sacerdote quien decidía en los casos de lepra. Algunos textos parecen extender su competencia fuera incluso del terreno religioso. Los llamados jueces mayores no tenían la misión de juzgar en el sentido jurídico actual. Su misión era más bien la de
salvar a una o a varias tribus cuando éstas se encontraban en peligro. La misión de juzgar en el sentido jurídico corría probablemente a cargo de los jueces menores, a los cuales podrían añadirse Jefté, Débora y Samuel. Ahora vamos con el judaísmo, amigas y amigos. Primero el del norte, año 722, y luego el del sur, año 587. Ambos reinos cayeron bajo dominación extranjera y nunca más volvieron a recobrar la independencia política. El pueblo elegido verá correr sucesivamente su historia bajo la dominación de los imperios neobabilónico, repito, de los imperios neobabilónico, persa, griego y romano. La dinastía Asmonea significará un breve y relativo paréntesis. El grupo de israelitas que se reintegró a Palestina una vez terminado el destierro, año 538, ya no es un reino político sino una comunidad religiosa que recibe el nombre técnico de judaísmo. Este hecho implica un cambio importante en la estructuración del pueblo elegido y tiene repercusión en sus instituciones. Desaparecen las instituciones civiles y militares en el plano nacional y el judaísmo se organiza en forma de iglesia. El estatuto base de la nueva comunidad será la ley que recibe su redacción definitiva precisamente en este momento. En el plano local recobran toda su importancia las instituciones anteriores a la monarquía. El clan y el municipio cobran actualidad y el Consejo de Ancianos vuelve a tener toda su vigencia. Más aún, el Consejo de Ancianos se transformará en el Sanedrín, autoridad suprema en los asuntos propios de la comunidad judía en el judaísmo tardío. En los días del Nuevo Testamento, el Sanedrín, integrado por 70 miembros, se reclutaba entre los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley y los ancianos. El sumo sacerdote era su presidente nato. Ahora vamos con los fariseos, saduceos, eseníos y celotas. En el mismo de aparecer, corrijo y repito, en el momento de aparecer el cristianismo, el judaísmo estaba dividido en 3 sectas principales: los fariseos, los saduceos y los eseníos. No conocemos exactamente el momento de su nacimiento. Flavio Josefo constata su existencia para los días de Jonatán, en los años 143 hasta el 160 antes de Jesucristo. El nombre de fariseo, que etimológicamente equivale a separado, nos descubre por sí solo la tónica dominante de esta secta, que su espíritu paritano y rigorista aislaba del pueblo en general. Los fariseos dice: perdón, amigas y amigos, repito y corrijo. Los fariseos dice F.L. Josefo constituyen una
secta que pasa por ser superior a los demás judíos por la piedad y por una interpretación más exacta de la ley. La secta farisea, dice en otro lugar, tiene fama de superar a los demás judíos por la exactitud en seguir las costumbres de los antepasados. Estos textos de Josefo recogen las características esenciales de la secta: su apego escrupuloso a la ley y a la tradición de los mayores y su vida de piedad. Para asegurar mejor el cumplimiento de la ley, los fariseos la rodearon de una casuística meticulosa, llena de sutileza y distinciones, que provocó en varias ocasiones las críticas y acusaciones de Jesús. Los saduceos recibían posiblemente su nombre de Sadoc, el sacerdote del templo de Salomón. De hecho, en la secta saduca predominaba el elemento sacerdotal. Perdón, amigas y amigos, corrijo y repito. Los saduceos recibían posiblemente su nombre de Sadoc, el sacerdote del templo de Salomón. De hecho, en la secta saducea predominaba el elemento sacerdotal. Su vida e influencia estaba asociada al templo y desapareció cuando éste fue destruido en el año 70, frente a los fariseos, que completaban la ley con la tradición de los mayores y con una alambicada casuística. Los saduceos se regían solamente por la ley escrita tal cual se hallaba codificada en la Biblia. Su espíritu rabiosamente conservador era la tónica general de la vida y doctrina saducea. Esta actitud hostil frente a toda innovación los tenía anclados en los estadios más imperfectos y elementales de la revelación bíblica. Según el Nuevo Testamento, negaban el dogma de la resurrección y no creían en los espíritus, mientras los fariseos y los saduceos tienen gran cabida en el Nuevo Testamento. Sobre todo los primeros, los esenios, están totalmente ausentes. Este silencio del Nuevo Testamento se suple suficientemente con la abundante documentación de F.L. Josefo, Filón y Plinio el Viejo, a la que se ha venido a sumar recientemente la rica biblioteca descubierta a orillas del M. muerto, a partir de la cual pertenecía seguramente a la secta esenia. Es decir, la esenia es hoy día la mejor conocida de todas las sectas judías. La nota dominante de los esenios era su vida comunitaria. Retirados a la soledad en medio del desierto de Judá, la vida erenia tenía todas las características de una orden monástica,
practicaban la pobreza, el celibato y la obediencia y vivían en comunidad. Se exigía incluso un periodo de iniciación antes de entrar en todos los secretos de la secta y participar en todas sus prácticas y ritos. La vida ese pía. Perdón, amigas y amigos, repito y corrijo. La vida esenia se regía fundamentalmente por la ley mosaica e implicaba una serie de prácticas, oraciones en común, banquete sagrado, baños y purificaciones. Todas estas prácticas estaban respaldadas por una profunda espiritualidad que valoraba la actitud interior del hombre. En este aspecto, como en otros muchos, los esenios representaban la versión más sana y auténtica del judaísmo en el momento de la aparición del cristianismo. Es posible incluso que el cristianismo haya aprovechado algunas de estas experiencias de la vida esenia. Flavio Josefo coloca en el mismo rango de las sectas anteriores a los celotas. De hecho, los celotas eran más bien una rama de los fariseos que se distinguía por su matiz político y su fanatismo nacionalista. El movimiento celota fue iniciado por Judas de Gamala, llamado el Galileo, que dirigió en los años 6-7 de nuestra era un pronunciamiento contra la dominación romana. Vencidos por los romanos, los celotas adoptaron la ofensiva de guerrillas y provocaron de nuevo la magna insurrección de los años 66-70. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo. Con las instituciones civiles y militares. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.